Instituto INTEC estudia, crece y lidera en salud con INTEC. Presenta. De una persona súper joven, tendría, me parece, unos 15 o 16 años. ¿Ya? Y llegó con un problema de un trastorno de alimentación terrible, unos síntomas gastrointestinales ahí un poco extraños que no se relacionaban con nada. O sea, en realidad no es que tenía síndrome de colon irritable, nada de eso. Entonces, bueno, haciéndole un poquito la historia nutricional, porque eso también se lo tiene que hacer para saber por qué procesos ha pasado a tu cuerpo, bueno, fui descubriendo que había ido a un profesional, voy a ponerlo entre comillas, que no es nutricionista. Tú no le puedes someter a una dieta restrictiva a una adolescente de 16 años porque ella está en un proceso de crecimiento. Sin embargo, le habían sometido a esto. Yo veo que las personas que toman este camino, pues he dicho que esto más es un camino de propósito, es un camino en donde uno le pone ñeque para hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo he visto que hay un efecto rebote, en donde las personas, por ejemplo, suspenden y, perdóname, terminan engordándose más. Hay personas que llegan así como, es que ya he hecho de todo, y entran en una desesperación, ¿no? Y son de las personas que, si tú les preguntas, todas las semanas, todos los días están pesando. Y eso tampoco no es bueno, porque entras en un estrés, tu cuerpo está estresado y no va a reaccionar de la forma que está. Entonces tienes que tomarte este tema un poco más relajado, irlo llevando paulatinamente y dejarte guiar. Y si existen dudas, pues que se te respondan esas dudas. En la parte de alimentación yo siempre les digo a los pacientes, no se queden callados o con la duda para ustedes. Pregunten. Panes, pasteles, galletas, empanadas y lo que son fideos. Y lo que podamos hacer en combinaciones, ¿no? Como empanadas de verde, empanadas de yuca. Se pueden sacar harinas de esto. Entonces ahí también hablaríamos ya de preparaciones como coladas, por ejemplo, también están en este grupo de alimentos que tienen bastante carbohidrato. O sea, es el grupo que le tienen miedo. Este es el grupo al que le tienen miedo y el que a veces hacemos combinaciones, ¿no? Porque a veces come papas con arroz, por ejemplo. Aquí también están ciertos tubérculos como papas, camotes, zanahoria blanca, yuca. O sea, no tendría sentido suspender arroz para aumentarle en yuca. Exacto, no hay sentido, sino más bien el no hacer estas mezclas. Sean bienvenidos a un programa más de A Toda Dosis. El día de hoy vamos a desmontar uno de los temas más polémicos y engañosos en el mundo de la salud, las famosas dietas de moda. ¿Cuántas veces has escuchado las promesas de pierde 10 kilos en una semana o elimina grasa sin esfuerzo? Pero, ¿realmente detrás de esas tendencias? ¿Realmente funciona o nos están dañando en silencio? El día de hoy nos acompaña una especialista para revelar la verdad detrás de esas dietas, los riesgos ocultos que nadie te cuenta y qué puedes hacer para mejorar tu salud sin caer en trampas. Así que quédate con nosotros que este programa puede cambiar tu vida. Comenzamos. Nuestra invitada del día de hoy es Yamira Criollo. Ella es profesional, nutricionista, dietista con 9 años de experiencia, apasionada por la nutrición, especialmente en el abordaje de trastornos metabólicos adquiridos. Busca contribuir con sus habilidades a la educación y en el manejo nutricional de pacientes diabéticos. Su experiencia se centra en la consulta individualizada y el diseño de planes alimentarios personalizados. Cuenta con diferentes estudios, entre ellos un máster universitario en estudios nutricionales de precisión y epidemiología nutricional. Le damos la más cordial bienvenida. Damos la bienvenida a Yamira. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Esperemos que todo lo que vamos a conversar el día de hoy les sirva mucho a las personas que nos ven a través de la... Perfecto. Yami, ¿qué está pasando en las redes sociales? Porque ahora cualquiera puede hablar de este tema. Ahora, si tú abres las redes sociales, influencer, todos hablan de esto. ¿Por qué hay tantas contenido de esto? Bueno, a raíz de que explota el boom de las redes sociales posterior al COVID, es ¿Ya? donde yo he podido identificar que hay, el tema de la alimentación se ha vuelto mucho más polémico. Entonces, aunque sepas del tema y aunque no lo sepas o leas alguna otra cosa en internet, es bastante
llamativo el tema, ¿no? Te hace ganar el apegarte, digamos, a cierto tipo de dietas o cierto tipo de restricción, por ejemplo, y el alcance que tiene y lo polémico que se vuelve el asunto, pues te hace ganar seguidores, que es lo que la mayoría quiere, sobre todo en esta red social de TikTok, que es donde más se ve, porque si tú revisas, por ejemplo, un poco Facebook, Instagram, no es tan común, digamos, que haya este tipo de problemática o este tipo de enfrentamiento mediático que se crea por defender ciertas tendencias de alimentación. ¿Por qué crees que las personas caen tan fácilmente en esto? Es muy fácil caer en realidad porque se busca una respuesta rápida o una solución súper rápida a un problema que quizás te viene aquejando ya algún tiempo, ¿no? Nosotros buscamos el querer tener la solución hoy, hacerla un momentito, unas horas antes de dormir y ya levantarte ya con un cuerpo perfecto, por decirlo así. ¿Y qué tan cierto es esto de que te dicen, mira, yo decía en la introducción, pierde 10 kilos en una semana o pierde grasa sin hacer ejercicio? ¿Qué tan cierto es esto? De que puedes hacerlo, quizás, eso va a depender de cada cuerpo, pero hay que tener en cuenta a expensas de qué o qué estás pensando en perder, ¿no? Porque el peso está hecho de varios componentes o compartimentos y uno de esos en los que uno siempre se enfoca es en la pérdida de grasa, pero perder peso y perder grasa no es lo mismo, porque hay dos mecanismos diferentes para el que lo que tenemos que hacer. Además de que perder peso de una manera abrupta, 10 kilos en un mes, que es algo, haciéndolo bien, totalmente imposible, porque pones en juego muchas cosas de tu salud, que claro, a un inicio no te das cuenta, pero conforme pasa el tiempo, o va pasando un año más o unos meses, empiezas ya a sentir las consecuencias de lo que estás haciendo. Empieza el cansancio, empiezas a quedar muy flácido porque has perdido una cantidad increíble de masa muscular, empiezan a haber alteraciones por déficit de vitaminas, sobre todo de vitaminas liposolubles. Decías perder peso y perder grasa. ¿Hay una diferencia en esto? Sí, por supuesto, el peso está hecho de varios compartimentos, como lo había dicho. El peso está hecho de grasa, de masa muscular, de la masa ósea, de grasa visceral y de agua principalmente. Cuando tú te sometes a algo súper extremo como una pérdida abrupta, que decíamos 10 kilos, lo primero que vas a perder es tu masa muscular y te vas a deshidratar. Y lo último que se pierde es la grasa corporal. Entonces es diferente. Cuando tú te enfocas en perder grasa corporal, lo que vas a hacer es un cambio, un cambio en tu composición corporal, ¿no? Que es, a medida que tú vas disminuyendo tu porcentaje de grasa, vas también mejorando tu musculatura, ¿sí? La idea es que si está baja, pues tú puedas aumentarla. Y si tienes una buena cantidad de masa muscular, pues esta masa muscular se pueda mantener, ¿sí? Sin que haya una pérdida excesiva de esta masa muscular y también pues se ve diferencias en que vas a perder parte de tu grasa visceral, que es a veces, esto solo lo puedes ver a través de un análisis de bioimpedancia, el porcentaje de grasa visceral, y sobre todo también vas a mantener hidratado tu cuerpo, o sea, no va a haber una descompensación a ese nivel. Yami, decías hace poco, hay bastantes personas que ven estos contenidos ahora. Yo me pregunto si hay bastantes personas haciendo dieta porque sigue aumentando la obesidad y los problemas de salud. Es que justamente es lo que tú acabas de decir, o sea, las personas no lo ven desde ese punto de vista. Y tenemos un concepto un poco errado al momento que uno se quiere enfocar, o sea, no vas con un objetivo claro de lo que quieres hacer, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, quiero perder peso, pero es por un tema estético. Y la parte de perder peso a veces va más allá de un tema netamente estético. Estamos hablando de que la obesidad ya no es un simple sobrepeso, ¿sí? Una acumulación excesiva de grasa. No, no es algo tan simple como eso. Es algo que ya viene a afectar, es algo que básicamente es una pandemia que sí, algunas personas ya tienen consecuencias mucho más grandes como desarrollo de un síndrome metabólico o diabetes solamente, pero esto pues aqueja a muchas personas, se les hace muy difícil en realidad poderse centrar en que va a tener que ser paulatino, en que van a tener que hacerlo Por como, parte.
Exacto, sí, como si fuera un tratamiento en el que tomas medicina, pero acá tu tratamiento, ¿qué es? El control de tu ansiedad, el mejorar tus hábitos de alimentación, el mejorar tu calidad del sueño, el implementar el ejercicio como parte de tu estilo de vida y el controlar la calidad y cantidad de lo que tú estás. O sea, en simples palabras, tú lo dices que lo haga más por tema de salud que un poco más por tema estético. Por supuesto, porque el tema estético lo vas a ver, sí, pero como un resultado de estas bases principales que son fuertes de sentar. Porque el tema estético es algo fuerte dependiendo de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad y lo logran, porque lo he visto, pero hay otras personas que les cuesta, o sea, muchísimo. Y si tú lo sigues viendo como simple comida, como para no morirme de hambre, ese pensamiento es erróneo y eso mismo es lo que va a dejar que tú abandones lo que estás implementando. Eh, Muchas personas, o he escuchado mucho el término el ayuno intermitente. O sea, ¿qué es esto? El ayuno intermitente básicamente es una estrategia nutricional en la que tú tienes un periodo de ayuno, ¿sí? Prolongado, y también tienes una ventana de tiempo para realizar tu alimentación. Pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Esto no es apto para cualquier persona. Tienes que evaluarlo con un criterio bastante grande. No solamente requiere de predisposición, sino de realmente cómo esto se puede adaptar a ti. Porque si eres una persona ansiosa, difícilmente esta va a ser una práctica que te pueda facilitar las cosas. Entonces, antes que facilitarte algo, lo que vas a terminar es desencadenando un problema mucho más grande que es tu ansiedad por comer. O, por ejemplo, aquellas personas que de verdad, o sea, tienen que desayunar. Hay personas que se les facilita, por ejemplo, no desayunar o desayunar quizás una hora más tarde, pero hay personas que son como muy regulares en sus horarios de comidas y para esas personas les es difícil, por ejemplo, pasarse de esa hora de comida porque su cuerpo no está adaptado a eso. Entonces, son ciertos criterios que se tiene que evaluar antes de someterse a eso. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, en la ventana de alimentación en la que tú te puedes alimentar, ¿qué cosas estás comiendo? Porque ya, si aguantas esa ansiedad por no comer en esa ventana de ayuno, pero las ganas de comer te ganan. Entonces duplicas tus porciones, comes alimentos que no estaban o no eran parte de tu alimentación, un desorden total. O sea, de todas formas, hagas ayuno intermitente, hagas una alimentación con todos los tiempos de comida, tienes que tener un equilibrio y saber qué es lo que vas a hacer. ¿Pero esa ayuno la pueden aplicar todos o específicamente quién la puede hacer? Bueno, como Ahora, ¿quién va centrado? ya, por ejemplo, lo que yo te decía es una estrategia de alimentación, ¿no? Entonces, lo que yo siempre sé recomendar a mis pacientes es, me dicen, no, es que quiero aplicar esto, bueno, lo vamos a aplicar, pero no puede ser la primera estrategia para perder peso, ¿sí? Por todo lo que te acabé de decir. Porque realmente el problema no puede estar en que no puedas bajar tal vez de peso manteniendo una alimentación con todos los tiempos de comida que solías tener. Quizás ese no es el problema. Quizás el problema es el tipo de alimentos que tú estás comiendo, la combinación de alimentos que estás haciendo y no necesitas sacrificar tu cuerpo quizás al someterlo a un ayuno cuando lo podemos hacer de la forma tradicional. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, porque también he tenido pacientes que lo hacen de la forma tradicional, ¿sí? De inicio a fin, y sin embargo aún no vemos ese cambio que se quiere ver. Entonces ahí concurrimos a este tipo de estrategia nutricional que nos sirve bastante. Mm, Hablaste de las comidas. Y a mí, ¿qué tan cierto es que para bajar de pesos uno hay que dejar de comer arroz, pan, plátanos? Bueno, ese en realidad no es necesario dejar de comer ese tipo de alimentos porque nosotros lo podemos lograr. Lo que sí tenemos que conocer, y creo que ahí viene el problema, que no conocemos los alimentos en qué grupos se clasifican o en qué categorías están. Porque, por ejemplo, alimentos como los que me acabas de mencionar son alimentos altos en un contenido de nutriente que se llama carbohidrato, al que todo mundo le tiene miedo, ¿sí? Pero el problema no es aquí el quitar esos alimentos de mi alimentación, sino saber con cuáles otros alimentos ricos en carbohidratos, pero más altos en fibra, yo puedo reemplazar. Entonces, no es necesario de quitar, sino más bien controlar y darle una amplitud, porque la gente se asusta y ya no es que es el arroz, pero es que claro, yo todos los días como arroz acompañado de otro carbohidrato, entonces ahí viene el problema.
Aquí entra el término dietas keto, ¿verdad? Ya, las dietas keto también son una estrategia nutricional. De hecho, esto de la dieta keto nunca se ideó como una dieta para bajar de peso. Si tú buscas la historia de una dieta keto, fue una dieta a la que fueron sometidas ciertas personas con enfermedades dentro de una hospitalización y que este tipo de dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas beneficiaba a los pacientes, ¿sí? Entonces, fue, digamos, con otro objetivo. Pero en la práctica, digamos, en la aplicación de esta dieta, estos pacientes hospitalizados se dieron cuenta que también beneficiaba para que ellos empiecen a perder peso. Y de ahí se la ha utilizado, se la viene trayendo como una dieta para bajar de peso. Pero hay que tener en cuenta que esta dieta keto hasta cierto punto es saludable, digámoslo así, si lo sabes manejar igual que un ayuno intermitente. ¿Cómo es una dieta keto, por ejemplo? Por ejemplo, una dieta keto, lo que te decía, son alimentos bajos en carbohidratos, pero hay que tener en cuenta que no solo los alimentos que acabamos de hablar, como el arroz, el pan, las papas, son alimentos ricos en carbohidratos. Hay frutas que también tienen carbohidratos, y de hecho todas la tienen, pero hay unas que tienen más, otras que tienen ¿Cuáles, por menos. ejemplo? ¿Cuáles tienen? Por ejemplo, si hacemos una comparación entre la manzana y los arándanos, ambas frutas tienen carbohidrato, pero ¿cuál tiene menos de esas dos? Son los arándanos. O sea, si la persona dice voy a dejar el arroz, pero me dedico a comer solo frutas, también cae. Ahí no estarías haciendo una dieta keto completamente. Por eso te digo, o sea, estos tipos de dietas o de estrategias nutricionales siempre tienen que ser guiadas para que te expliquen el por qué se retiran ciertas frutas, el por qué se van a retirar ciertas verduras, que también, todas las verduras tienen carbohidratos, pero igual que las frutas, unas tienen más y otras tienen un poco menos. Y qué alimentos con carbohidratos, o cuáles son los alimentos que tienen mucho carbohidrato que vamos a retirar de la alimentación y qué tipo de grasas son las que vas a consumir. Porque esto de puedo comer grasas y ya, que el cuerito, que el chicharrón, entonces como que te empiezas también tú, no tienes claro de qué alimentos nomás son los que contienen grasas, qué alimentos tienen grasas y proteínas, pero al mismo tiempo también tienen carbohidratos. Entonces ahí empieza la confusión de las personas y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo no recomiendo aplicar una dieta keto sobre una persona que tiene problemas de colesterol y triglicéridos. Cuando tú te vas a someter a cualquier intervención nutricional, siempre tienes que hacerte una analítica para saber cómo está tu cuerpo por dentro. No te puedes someter a nadie se somete a un tratamiento sin haberte mandado a hacer una analítica. Y la parte de la alimentación, como lo dije a un inicio, es igual que cualquier otro tratamiento. Entonces no solamente es comer. Si tú lo vas a hacer bien, lo tienes que hacer bien. Nomás comprendo una analítica. Por ejemplo, en la parte de nutrición, lo que siempre se evalúa es, por ejemplo, la parte de los lípidos sanguíneos, lo que es colesterol, triglicéridos. Se puede revisar un poco la glucosa, pero eso depende. Por ejemplo, dentro de la historia clínica nutricional que uno ya empieza a llenar, empieza a notar ciertas sintomatologías que tiene el paciente. Y bueno, ahí también revisamos el tema de resistencia a la insulina, por ejemplo, que eso también puede ser otro de los factores por los que no logras, por ejemplo, controlar tu peso a través de la alimentación. En el mejor de los escenarios vamos a ver una persona, por ejemplo, tú decías que se acoge a un plan de dieta, veremos un buen resultado. Sin embargo, hay muchos casos en donde yo veo que las personas que toman este camino, tú has dicho que esto es más un camino de propósito, es un camino en donde uno le pone ñeque para hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo he visto que hay un efecto rebote, en donde las personas, por ejemplo, suspenden y, perdóname, terminan engordándose más. Claro, claro que eso suele suceder y de hecho te podría decir que es el 50% de las personas que inician a hacer un tema de alimentación. Sí, ¿por qué crees que será esto? Justamente por lo que acabas de decir, porque no solamente requiere de, ¿cómo te digo?, de ñeque para hacer, digámoslo así, la alimentación, sino de tu objetivo como tal. Entonces, siempre es importante, o sea, el por qué. Este objetivo es a largo plazo, a corto plazo, y ver otras cosas más allá o evaluar otras cosas más allá de la pérdida de peso. ¿Cómo te sientes? Una persona que empieza a alimentarse mejor, duerme mejor, tiene mayor cantidad de energía para realizar sus actividades en el día. Entonces, esas cosas también son puntos para evaluar y para ver si realmente lo que estás haciendo o el pequeño sacrificio de modificar todo lo que estás haciendo en el día a día para mejorar tu alimentación o para ver esta pérdida de peso, ¿vale la pena o no vale la pena?
hay personas que, como te lo digo, van, el 50% a veces va y no por decisión propia, va por una decisión guiada. ¿Y a qué me refiero con esto? Fui al médico y el médico me dijo, mira, tienes el ácido úrico elevado y Ya. te va a pasar tal cosa. Busco en TikTok una receta para bajarlo. Sí, y cuando no me funciona, es donde terminas ya yendo al profesional que realmente te guíe, que a veces eso suele pasar, ¿sí? Pero cuando vas por como te digo, por esta decisión guiada que no es tuya, vas una, dos, el primer mes y te sientes mejor y ya lo dejas, Ya. ¿sí? Entonces, en realidad eso no es una cura, o sea, porque solamente fue como paliar el síntoma, sentirme mejor, ya no tener la sintomatología inicial por la que fui y ya, yo creo que me mejoré. Y en realidad no estoy mejor, o sea, solamente puse esa curita en esa tremenda herida que tengo que saturar. Ahora, las personas que están siguiendo ya una dieta, tú lo acabas de decir, ya ellos ya van cuando mismo lo necesita, ya creo que ponen al nutricionista como la última opción. ¿Qué señales ellos deben identificar para saber que su dieta o su ayuno está haciendo o le está haciendo mal? Ya, lo primero que tú tienes que identificar, independientemente de lo que sea que estés haciendo con tu alimentación, es el tema de tu energía. Si empiezas a sentir que estás bajo de energía, eso es una muy mala señal, porque la alimentación no te quita energía, ¿sí? La alimentación debería brindarte la energía, porque es la única gasolina, digamos, que tiene el cuerpo para funcionar, entonces no debería ser así. Pero Tere, uno no deja de comer y estás perdiendo energía, ¿o cómo es esto? La deficiencia nutricional. Por eso es importante conocer los grupos de alimentos, ¿sí? No puedes tenerle miedo a un solo grupo de alimentos y ya. O sea, esta deficiencia nutricional te llega a que te canses, a que tengas bastante fatiga muscular, a que seas propenso a calambres, por ejemplo, que antes no tenías. Ya. Entonces, todas esas cosas tú tienes que ir evaluando si son a raíz de tu cambio en la alimentación, ¿sí? Otra cosa que suele verse afectada es la calidad de sueño. Entonces, si tú antes dormías bien y implementando estos nuevos métodos de alimentación, empiezas a ver que tienes insomnio, que no puedes conciliar el sueño o que tienes un sueño muy ligero, no llegas a tu sueño profundo, también son identificativos de que algo está sucediendo. Y Yami, también tomemos en cuenta el factor económico y entiendo que a veces las personas, por no tener o dinero, tal vez no acceden a una consulta. Y también hay estos comentarios que comer sano es también es comer de lujo. Entonces, ¿por qué existen productos que si tú te vas a un supermercado, por ejemplo, si yo te digo una leche de almendras, o sea, es caro? Entonces, por ejemplo, ahí desde tu punto como experta, ¿cómo ellos podrían reemplazar esto? Ya, mira, ese es un punto bastante interesante el que acabas de tocar. Y esto lo hemos dicho todos los nutricionistas, comer bien no es caro. ¿Qué es lo que pasa? Por eso te digo, tienes que saber elegir a tu profesional, ¿sí? Y hay profesionales de todas las categorías, ¿sí? Es de una categoría mucho más alta que tú sabes que va dirigida quizás a un público que tiene un poder adquisitivo mucho más grande, Ya. pues puede darse el lujo de comprar ciertos productos, pero también tienes que entender que la base de la alimentación no es solamente ultraprocesados, al menos aquí en Ecuador no, porque gracias a Dios nosotros todavía tenemos alimentos realmente naturales y se producen dentro del país. Entonces, no tienen por qué ser costosos. Claro que sí hay sus diferencias de costos dependiendo de la zona del país en la que nos encontremos, pero en realidad no es costosa. Porque, y ahí viene otra vez la importancia del saber identificar los grupos de alimentos y si uno no está de temporada o no y está más costoso, por Ujú. ejemplo, que otro que está de temporada y tiene menos costo. Entonces, el saber identificar en qué grupo está cada alimento te da la facilidad de, ay, es que no encontré, por ejemplo, no sé, mango. Lógicamente, no es temporada de mango, quizás te cueste un poco más, pero lo puedes reemplazar por otra fruta que tiene los mismos nutrientes o que te va a aportar lo mismo. Entiendo que esto va a depender mucho entonces de su médico tratante, su especialista. Por supuesto. Entiendo también que lo acabas de decir, eh, las personas, o bueno, el especialista es el que tiene que guiar a su paciente. Ahora, también hay esos casos en donde simplemente, bueno, dice, compre eso, tómese eso o coma eso y finalmente no hay atención personalizada. Ya, eso es algo súper importante. Justamente porque
no es un nutricionista, y esto quiero que lo entiendan súper bien. Un nutricionista no tiene como, ¿qué les diré? Como esto de te doy esta lista de comida, te doy este menú, ve y haz. Como una lista Ya. escolar. O sea, Cómprala. eso no se llama personalización. Ahí sí te lo voy a decir, eso no se llama personalización, tampoco se llama personalización de no me pregunta qué me gusta, qué me hace daño. O sea, solo coge, te imprime una lista y te la da para que vayas y la hagas y te asegura que con eso vas a perder tantos kilos, tampoco. O sea, hay que entender que cada cuerpo es diferente, pasa por procesos diferentes, por adaptaciones diferentes, por un nivel de estrés diferente y todo eso va a influir en tu pérdida de peso, ¿sí? O cómo la dieta va a impactar tu cuerpo. Entonces, la personalización viene desde que te sientas y le explicas cuál es tu problema y empieza a evaluar, por ejemplo, cuántas veces comes al día, no te impone los tiempos de comida que vas a comer, porque la alimentación tiene que ser adaptada a ti, no puede ser adaptada a mí. Por ejemplo, yo no te puedo decir, Gabriel desayuna a las 7 de la mañana, cuando tú a las 7 de la mañana ya estás trabajando, estás en la mitad de tu trabajo. Entonces, ese tipo de cosas, no. La alimentación también tiene que ver con el tema económico. Yo no puedo dar los mismos consejos nutricionales a una persona que quizás no tiene, ¿sí? Pero necesita cuidar su salud que a una que tiene. Y además entender que yo una vez escuché lastimosamente a alguien del área de la salud que le decía, no, es que si tú quieres este postre, porque eran postres los que vendía saludable, tienes que entender que no te va a costar $2. Porque nosotros lo hacemos con ciertos productos y bla, bla, bla. A ver, pero este postre de lo que ellos se referían es un producto especializado para personas que tienen cierta problemática con el gluten y con la lactosa. Pero si tú, como persona, no tienes esa problemática, no significa que porque no comas ese producto libre de gluten y libre de lactosa, dejas de ser saludable o ya no te puedes apagar ese mundo saludable. Porque es lo que te digo, está dirigido a un grupo de personas con esa problemática en específico. Pero si tú no lo tienes, puedes consumir otros alimentos de forma equilibrada y no dejas de ser saludable. Creo que has dicho algo muy importante. Eso no se descarta que estamos haciendo que los profesionales sean todos, ¿no? Creo que hay niveles, como tú habías dicho, hay personas que se enfocan en darle una atención personalizada a sus pacientes, favorecerle en sus necesidades, sus requerimientos. Sin embargo, también hay otras que no cumplen con eso, ¿sí? Has topado un tema muy importante que es el tema de las experiencias. Creo que me gustaría que nos puedas contar alguna experiencia tuya en donde has visto una dieta que ha venido a tu consultorio, un paciente con una dieta y has dicho, Dios mío, ¿y esta dieta? ¿Dónde se la sacaron? Ay, y de esos tengo un montón. Te voy a contar 2 específicas que a mí sí me marcaron. La primera fue de una persona súper joven, tendría, me parece, unos 15 o 16 años. ¿Ya? Y llegó con un problema de un trastorno de alimentación terrible, unos síntomas gastrointestinales ahí un poco extraños que no se relacionaban con nada. O sea, en realidad no es que tenía síndrome de colon irritable, nada de eso. Entonces, bueno, haciéndole un poquito la historia nutricional, porque eso también se lo tiene que hacer para saber por qué procesos ha pasado tu cuerpo, bueno, fui descubriendo que había ido a un profesional, voy a ponerlo entre comillas, que no es nutricionista. Tú no le puedes someter a una dieta restrictiva a una adolescente de 16 años porque ella está en un proceso de crecimiento. Sin embargo, le habían sometido a esto, tenía secuelas de una gran pérdida de peso, unas estrías terribles, como si hubiera tenido síndrome de Cushing. Entonces estaba traumatizada con la alimentación, una cosa que nos costó mucho tiempo irla trabajando, que reconozca sobre todo ella su cuerpo, que reconozca qué alimentos son los que le sentaban realmente mal, porque ella lo sentía, no porque lo decía otra persona. Y poco a poco esta persona fue mejorando, de hecho sigue siendo paciente mía y está bastante bien, está muy bien. Hoy en día pues ya es una persona más adulta, pero está bastante bien. Y otra experiencia que te puedo contar es igual de un paciente adulto mayor que en algún momento llegó con una alteración a nivel de su riñón, ¿no? Él había perdido un riñón por una infección y necesitaban mantener la funcionalidad del otro riñón. Sin embargo, asimismo, en realidad
no sé qué fue lo que pasó ahí en la alimentación. Habían estado dando un poco de suplementos inapropiados para la condición del paciente y en vez de mejorar la función renal, empezó a empeorar. eh, Terrible. Y ahí nuevamente empezamos desde cero y ahí teniendo bastante cuidado, porque el problema renal es un tanto complicado manejarlo con alimentación. Entonces, pero lo fuimos haciendo poco a poco, y este paciente, mira, adulto mayor, no podía ni retirarse los zapatos solos, se veía que estaba mal nutrido el paciente. Pasados unos 4 meses, este paciente era súper independiente, había mejorado su equilibrio, salía a hacer actividad física, estaba súper bien. Ahora, Yami, ¿cuántas experiencias? Las personas que quieren ahora hacer una dieta, ¿qué es lo primero que deberían saber? Bueno, lo primero, establecerse, como les digo, su objetivo, y su objetivo tiene que ser personalizado, ¿sí? Porque todos tenemos objetivos diferentes. Es como cuando vas al gimnasio. Ujú. Tú vas con tu objetivo, tu entrenador no te puede decir, ay, vamos a trabajar esto porque quiero verte así. O sea, tu objetivo personal, si lo vas a hacer por un tema de salud, si lo vas a hacer por un tema de peso, si es por un tema de peso, saber cuánto quieres perder. O sea, no vengas con esta idea de mi peso ideal, o si vas con esa idea, bueno, tener, digamos, como toda la confianza también, si vas a un profesional, decirle qué es lo que quieres, qué es lo que tú buscas, ¿sí? Porque para eso vas, o sea, qué es lo que tú estás buscando que él te ayude a mejorar o te ayude a replantear o a plantear o alcanzar. Y también, no, ¿cómo te digo? No tener este sueño de que si necesito mucho tiempo, quererlo hacer en corto tiempo, ¿sí? No dañar tu salud a expensas de querer alcanzar tu objetivo. Para las personas que han probado ya muchas dietas, que han hecho de todo, han seguido a todos los gurús, a todos los influencers acerca de ese tema y no han visto ningún efecto, ¿qué les podría decir? Bueno, que tenemos que mira que yo tuve una paciente así, se había comprado todos los 7 libros, los 7 mega libros, y me decía que ya en un año ya no sabía qué más hacer, porque los 7 libros ya no le servían ningún tip de los que había estado haciendo. Lo primero que tienes que hacer es, eh, no decir que no puedes o que no se puede. Hay que evaluar todo. Siempre se puede, pero tienes que saber hasta dónde, ¿sí? Entonces, eh, empezar de cero, o sea, tener la confianza de que al profesional que vas le tengas esa confianza, porque si tú no le tienes confianza al profesional que te va a guiar, difícilmente vas a hacer lo que él te dice. Y compromiso también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no me sirvió esta respuesta o este mecanismo rápido, entonces lo voy a hacer lento, como dice la ciencia que lo voy a hacer, que va a reaccionar mi cuerpo, y eso va a ir viendo resultados. El estrés tampoco no es bueno, te comento. Hay personas que llegan así como, es que ya he hecho de todo, y entran en una desesperación, ¿no? Son de las personas que si tú les preguntas, todas las semanas, todos los días están pesando. Y eso tampoco no es bueno porque entras en un estrés, tu cuerpo está estresado y no va a reaccionar de la forma que tú quieres. Entonces tienes que tomarte este tema un poco más relajado, irlo llevando paulatinamente y dejarte guiar. Y si existen dudas, pues que se te respondan esas dudas. En la parte de alimentación yo siempre les digo a los pacientes, no se queden callados o con la duda para ustedes. Pregunten, pregunten, ¿por qué no puedo comer esto? ¿Por qué no hay esto en mi plan de alimentación? ¿Hasta cuándo voy a tener que hacerlo para siempre o solo es momentáneo? Todo eso, hay que dudar de eso para que pueda sacar esas dudas de su cabeza. O sea, no se puede bajar 10 kilos en una semana. No sé, si en el mejor de los casos, ¿cuántos kilos puede perder una persona? Por ejemplo, en un mes. En un mes estaríamos hablando de entre lo ideal que sería que pierda 1 kilo hasta máximo unos 2,5 kilos Con una dieta correcta. con una dieta correcta. ¿Existen tal vez algunas dietas, o sea, que tú digas, esas funcionan y esas no funcionan? O sea, una dieta que tú ya recomiendes siempre como experta. Yo no te podría decir que hay algo que, o sea, lo que te podría decir más bien es una alimentación como que no funcionan tan bien o no vas a ver el resultado que quieres porque vas a llegar al rebote como lo habías dicho hace rato. Este, son estas dietas súper locas que te encuentras en internet, por ejemplo, en las que comes de desayuno café con por ahí una fruta,
te almuerzas atún con café y de cena otra vez lo mismo del almuerzo. ¿Para qué también es beneficioso o no es beneficioso? No, porque estás restringiendo muchos grupos de alimentos. O sea, la persona que dice, yo no meriendo, solo es un cafecito y un pan. Ya, por ejemplo, ahí no hay una introducción de alimentos correcta, una de nutrientes, es una dieta Pero son vacía, los digamos. carbohidratos. Claro. ¿Y por qué ven estas personas resultados? Porque hagamos un análisis, pongamos un ejemplo. Antes de hacer esto del pancito y el café por la noche, la persona comía arroz con pollo, tal vez sopa, porque hay personas que también cenan sopa, y colada, por decir. Es un montón de calorías. Y de pasar de eso a solo comer unas galletitas con agua, lógicamente vas a ver un resultado, vas a ver una diferencia porque hay menos ingesta de calorías, pero no significa que esas calorías sean beneficiosas e impacten de forma positiva a tu cuerpo, porque solo estás introduciendo un grupo de alimentos y muy probablemente empieces a sentir más hambre de la que tenías Ujú. y como solamente estás comiendo un tiempo de comida completo, digamos que sea el almuerzo, y si ese almuerzo no tiene todos los grupos de alimentos, vas a empezar a notarlo en tu nivel de energía. ¿Sí? Otras personas, por ejemplo, se les empieza a caer el cabello, no les crecen las uñas. Esos ya son síntomas de que hay deficiencias nutricionales. Mm, Y a mí como experta, también he visto el uso de fármacos para bajar de peso bruscamente. Por ejemplo, ¿usted como especialista recomienda alguno de ellos? No, ningún fármaco para reducir peso es recomendado en sus primeras instancias. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un protocolo, ¿no? Hoy en día, como te digo, es más un tema estético, por lo que se hacen cirugías, utilización de fármacos y todo eso, ¿sí? Para decir, ay, no, este es un buen profesional y él me hizo bajar en un mes, yo ya bajé de peso. Yo también quisiera hacer eso, ¿no? Es muy buena publicidad, de hecho, te va a traer muchos pacientes. Pero aquí estás jugando con algo, porque para tú utilizar un fármaco debes tener un fracaso de terapia nutricional. Ya. ¿Y cuándo es un fracaso de terapia nutricional? Cuando el paciente ha estado contigo por un año con diferentes estrategias nutricionales probadas y durante todo ese año no has perdido ni el 10% de tu peso. Y, por ejemplo, ¿a qué se debe esto? Ya, ahí, por ejemplo, hay alteraciones más a nivel hormonal, por ejemplo, Ya. principalmente, em, por ejemplo, casos de obesidad mórbida, donde ya hay un montón de complicaciones, aparte del síndrome metabólico, un montón de complicaciones, y es ahí, después de ese fracaso de terapia nutricional, donde se utilizan fármacos, es como que la segunda fase, ¿no? La primera fase es la terapia tradicional de nutrición y todo eso, tal vez asistencia al psicólogo, qué sé yo, por diferentes temas que encuentres que estén influyendo sobre tu alimentación. Segunda fase, bueno, ya finalmente pues no ha habido cómo hacerlo por medios tradicionales, utilización de fármacos, sin olvidar la parte de la alimentación, ¿no? Porque estos fármacos tienen ciertas cosas que realizan en tu cuerpo. Por ejemplo, la inhibición del apetito, los inhibidores de apetito. Tenemos también los que no permiten la absorción de la grasa a nivel intestinal, que también son parte de estos fármacos. Y posterior a eso, pues dentro de esto también ya entraría la fase 3, que es la aplicación de la cirugía bariátrica. Te comento esto, era porque hubo un tiempo donde se hizo una tendencia estos fármacos, que no los voy a mencionar aquí porque no creo que mañana vayan a la farmacia y los pidan, porque sé que nos van a hacer mucho más efecto, pero hubo un tiempo en donde la gente compraba esto, o sea, y lo compraba como si fuera un chicle. Había personas que le recomendaba, le decía, mira, yo perdí peso, te doy este fármaco. Y a veces la gente no entiende que también, tú lo acabas de decir, hay fármacos que causan también estos efectos secundarios. Uno de ellos, sus efectos son, por ejemplo, depresión, trastorno de bipolaridad. Entonces, de alguna manera, el efecto de este fármaco era quitar el apetito. Entonces, las personas, pues, decían, no tengo la voluntad, sin embargo, había esto de que me tomo el fármaco y voy a perder peso. Evidentemente, si te hago esa pregunta, fue una tendencia hace algunos años en donde se vendía sin restricción en las farmacias. Entonces, por eso es que es tan importante conocer esto. Sobre todo, por ejemplo, desde tu punto de vista,
esa opción, por ejemplo, de los fármacos, tú dices que pasaría a un segundo plano ya cuando no ha hecho un efecto. Ahora, por ejemplo, ¿qué les podrías decir tú a esas personas que ya está tomando un medicamento? Bueno, Y te digan, no, sí, ya, yo ya estoy figurita, no le voy a hacer caso a la nutricionista, pero yo ya me está haciendo efecto. ya, el medicamento funciona mientras lo tomas, ¿sí? Porque tú no has arreglado tu problema inicial. Tu problema inicial es el que no sabe. Tienes un problema con la comida. Primero con eso. ¿Sí? Un problema con la alimentación se puede erradicar en la cantidad de lo que te estás comiendo, en la calidad de lo que estás comiendo. Entonces, esto funciona mientras tomes el medicamento. Una vez que lo dejes, otra vez vas a volver a lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Otra vez vas a volver a recaer porque no estás dando solución a tu problema, simplemente lo estás paliando, lo estás tapando con un medicamento. Y si no lo necesitas, lo que tú dijiste, o sea, va a acarrear problemas mucho más grandes. Eh, entonces, lo primero es saber que si yo estoy tomando este medicamento, bueno, tengo que empezar a corregir mi alimentación. O sea, él me está ayudando, pero no es la solución porque algún momento lo voy a tener que soltar. Entonces, eso es lo primero, o sea, trabajar en esa parte. Es igual que cuando te haces una cirugía estética, una liposucción, por ejemplo. No me van a dejar mentir que la mayoría de las personas otra vez vuelven Sí, a lo sí, que es sí. el inicio. Entonces, todo tu dinero invertido se fue a la basura. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo a largo plazo que esto es momentáneo y en algún momento vas a tener que equilibrar o vas a tener que arreglar tu problema pendiente con la alimentación, sea en calidad o sea en cantidad. Y no necesitas no volver a comer las cosas que te gustan por tener esta idea errónea en tu cabeza de que comer más saludable o ser sano significa dejar de comer ciertas cosas que te gustan. Que de hecho esa idea hay. O sea, tú dices, yo no voy donde el nutricionista porque siento que me va a suspender, no voy a comer ya mi salchipapa, no voy a comer lo que me gustaba a mí. Claro. Entonces, por eso es que tú necesitas esta guía, como te digo. O sea, no dejar que otras vocecitas en tu cabeza, experiencias ajenas de otras personas vayan a influir en ti, ¿sí? Necesitas, estos cambios se hacen a un inicio y cuando de verdad tengas el control de las cantidades, de la calidad de alimentos que eliges en el día a día, ¿sí? Porque es diferente que una persona me diga, a ver, yo como de una manera bastante equilibrada a lo largo del día y qué sé yo, un día X salí con mis amigos y comimos por ahí una picadita, ¿no? A que una persona que tiene completamente un desastre su horario, Ujú. no, ni siquiera le da tiempo para comer más de una vez en el día y la única vez en el día que come comida rápida, no es lo mismo. No se pueden comparar esos 2 casos, porque un caso es mucho más manejable y estable que otro, que de verdad necesita una intervención ya, o sea, súper tajante para mejorar todo lo que Entonces, levantarse a la madrugada no es bueno para comer. para comer. No, claro que no. Sí, te digo porque hay casos, y yo soy uno de ellos, que uno se levanta 1, 2 de la mañana porque ya le da apetito. Ya va a la cocina a buscar qué hay de comer. Claro, y es que ahí hay que evaluar muchas cosas. Por ejemplo, también lo que te digo, el tema del sueño, ¿no? Cuando hay un sueño alterado, también influye sobre la alimentación. Además de, ¿por qué? Porque está alterado tu ciclo circadiano. Sí, 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 yo trabajé muchos años en un hospital y creo que Turnos. los turnos, a todos los que trabajamos en el área de la salud sabemos que, cuando uno hace turno, y uno ya está comiendo a las 2 de la mañana, 3 de la Y mañana. comes lo que hay, porque Exacto, ¿por qué? vivimos en una sociedad en la que realmente no se preocupan por lo que estás comiendo. Y si se preocupan, súper costoso. Entonces ahí venimos otra vez con el mito de que comer saludable es súper caro, porque cuando te Claro. quieres apegar a esto, te cuesta un ojo de la cara. Sí, y me gustaría retomar nuevamente esa pregunta, porque creo que cuando uno va a los supermercados, lo que te decía antes, por ejemplo, estos productos, entiendo que son muy beneficiosos, sean buenos, pero como experta, ¿hay algunos productos que tú creas que los pueden reemplazar? O sea, o cómo podemos reemplazar eso para que la persona diga, no, bueno, no, por esto no voy a seguir mi objetivo. ¿Qué es? ¿Cómo? Sí. ¿Qué alimento? Como la leche de almendras, que Leche de almendra, tienes ahí los productos, por ejemplo, los frutos secos. Y entiendo, créeme que un frasquito, una tarjeta te cuesta $5 o $6, mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a un paciente? ¿Ver o no comes? claro, no, aquí hacemos modificaciones. Eso que topaste ese punto también
responde a una pregunta que me hiciste como profesional que seas. Esa es otra cosa, o sea, yo no te voy a mandar a comer un alimento que o que no necesariamente lo necesitas, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, para hacer o para tener un estilo de vida saludable, no es que tienes que dejar de tomar la leche de vaca, por decirlo así, por cambiarla por una vegetal. ¿Ya? No, o sea, si tu condición de salud tienes que hacerlo, pues lo hacemos, pero no solamente existe una sola leche vegetal que es leche de almendras, existen más y se puede hacer de formas caseras, ¿no? Ahí también viene un poquito ya de sacrificio de la persona, de es dinero o tiempo lo que voy a invertir, ¿sí? Entonces eso también hay que saber diferenciar en el paciente. Y, por ejemplo, si no tienes ninguna condición que te impida tomar leche de vaca, pues tomas leche de vaca, no tan de forma continua. Si hay un poco más de presupuesto, tomamos una que esté descremada, por ejemplo, o semidescremada. Igual pasa con la lactosa, ¿no? Entonces, a veces la leche deslactosada sí cuesta un poquito más, pero a veces la toman cuando no necesitan tomarla o innecesariamente. Entonces, eso también hay que saber personalizar. En el caso, por ejemplo, de lo que tú me decías de los frutos secos, que sí son un poco costosos, a veces compro eso y ya no compro otra cosa. Ujú. Depende con qué objetivo tú lo vayas a hacer, porque claro que estos frutos secos tienen ciertos omegas, ¿sí? Ciertos ácidos grasos, pero también son reemplazables con semillas. Y las semillas cuestan un poco menos. Se me dice, Por ejemplo, tenemos girasol, tenemos chía, ajonjolí, de zapallo o de calabaza, como le quieran decir, ¿ya? también. También tienen lo mismo porque están en el mismo grupo de alimentos. Entonces, si tú no puedes adquirir uno, puedes adquirir otro. ¿Y eso en qué te beneficia? De que la alimentación que estás haciendo aquí, Ecuador, por ejemplo, si tú sabes cómo están distribuidos los alimentos en los grupos adecuados, si te vas a vivir en España, si te vas a vivir en Estados Unidos, lo vas a poder hacer, porque la mayoría de eso sucede. Personas que vivían en otros países, cuando regresan a Ecuador, como acá tenemos variedad de gastronomía y un montón de alimentos, ¿qué es lo que pasa? Ellos no bajan de peso, suben de peso, pero es por esta variedad, digamos, de alimentos y el no saber controlar lo que te estás comiendo y el desconocer cómo combinar ciertas cosas. Entonces, eso es lo que te ayuda a conocer. Entonces, Yami, me gustaría pasar al segundo bloque, la parte práctica. Entonces, Yami, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Bueno, en esta parte práctica lo que vamos a hacer es la base, lo primerito, que es, vamos a hablar un poco de los grupos de alimentos, cuántos hay y qué alimentos, los más comunes, se encuentran. Perfecto. Entonces, sin más, pasemos a la práctica para que usted la pueda ver. Perfecto, Yami, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, el día de hoy he traído algunas réplicas de alimentos, citando los clásicos que siempre encontramos en nuestra alimentación, y vamos a hablar un poco de cómo están distribuidos los grupos de alimentos y qué alimentos se contienen, ¿sí? Tras cámaras, tú nos decías que ya no existe la pirámide alimenticia. Correcto. Ya la pirámide alimenticia no se usa. Tenemos lo que se conoce como el plato saludable y aquí en Ecuador utilizamos lo que es las guías de alimentación ecuatoriana, que es tiene una base del plato saludable también. O sea, ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué grupos alimenticios? Pues vamos a empezar con el primer grupo de alimentos que es súper importante dentro de la alimentación para todas las edades, para todos los grupos de edad, y son los alimentos que tienen proteína. Aquí yo les he traído los alimentos de origen animal. Estos son alimentos ricos en proteína, una proteína bastante biodisponible, es decir, que se absorbe casi el 100% de esta proteína en nuestro cuerpo. Y son todos los músculos animales o aquellos alimentos que vengan de un animal que nosotros podamos consumir. Entonces es muy común encontrar alimentos como el huevo, ¿sí? En lo que es pollo, en lo que es carnes rojas como res, cerdo, que también aquí podemos incluir otro tipo de carnes que no son comúnmente consumidas, digamos, en las zonas urbanas, tal vez. Como tenemos el cuy, por ejemplo, también se come borrego, se come chivo, todos los músculos animales que forman parte de la alimentación tienen proteína. Entonces entran en ese grupo, ¿sí? Conejo, por ejemplo, también.
Y tenemos también lo que son proteínas no sólidas, sino líquidas, como puede ser la leche de animales, de mamíferos, ¿sí? Ya. Y también los subproductos que sacamos de estos, como el yogur natural, yogur griego. Estamos hablando de proteínas que no pasan por un proceso, digamos, más allá de la cocción. Entonces hablaríamos de, por eso les digo, yogur natural o yogur griego, que no tiene ningún colorante, ningún aditivo. Sí, estas serían las proteínas de origen animal. También tenemos proteínas de origen vegetal, en las que se incluyen los granos, como lentejas, lo que son garbanzos, chochos, por ejemplo, también son, todos los granos secos también tienen proteína, pero es una proteína vegetal, y tenemos animales, entonces se pueden combinar cualquiera de esos dos. Perfecto. En este grupo de acá, en cambio, tenemos los alimentos que son más altos en carbohidratos. ¿Sí? Estos alimentos que nosotros a veces queremos sacar de la dieta, pero son importantes porque de aquí es donde el cuerpo toma para tener la glucosa que va al cerebro Sí. y, exacto, ayuda al funcionamiento de todos estos órganos. Entonces aquí tenemos principalmente lo que son cereales, como tenemos por ejemplo aquí arroz, otro cereal que también es bastante consumido, la quinoa, el trigo, la cebada, avena, por ejemplo, son cereales. Y también tenemos, por ejemplo, lo que algunos granos como el choclo, aquí también se encuentra el yoco, tenemos la familia de los plátanos, en este caso pues el guineo, el verde, el maduro, y tenemos los subproductos que podemos sacar de ellos, como cuáles, los productos de panadería, como son panes, pasteles, galletas, empanadas, y lo que son fideos. Y lo que podamos hacer en combinaciones, ¿no? Como empanadas de verde, empanadas de yuca, se puede sacar harinas de esto. Entonces ahí también hablaríamos ya de preparaciones como coladas, por ejemplo, también están en este grupo de alimentos que tienen bastante carbohidratos. O sea, ese grupo que le tienen miedo. Este es el grupo al que le tienen miedo y el que a veces hacemos combinaciones, ¿no? Porque a veces comen papas con arroz, por ejemplo. Aquí también están ciertos tubérculos como papas, camotes, zanahoria blanca, yuca. Solo no tendría sentido suspender arroz para aumentar el yuca. Exacto, no hay sentido, sino más bien el no hacer estas mezclas o estas combinaciones de 3, 4 carbohidratos en un mismo plato de comida en un solo tiempo, por decir, en el almuerzo o en la cena. Entonces es importante elegir uno y que la cantidad sea bastante prudente, ¿no? Si hablamos de control de peso, que las porciones sean pequeñas. ¿Que es una porción pequeña? Estaríamos hablando de media taza. ¿Sí? Podríamos empezar con por comida, Ya. era hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tacita de arroz, pero hablo de una tacita pequeña, ¿sí? Ya. O una tacita de fideo cocinado, o de choclo, o de melloco, o de puré de papa. Pero ya no combinar con otro carbo. O sea, ¿hasta cuántos carbohidratos puede estar en una rubla? Si el objetivo, como decía, es pérdida de peso, lo ideal sería al menos garantizar un carbohidrato por tiempo de comida. Entonces, por ejemplo, digamos, en el desayuno mi carbohidrato puede ser pan, Ya. ¿sí? En mi almuerzo puede ser fideo, ¿sí? Y en la cena, digamos que quiero comer plátano cocinado. Sería suficiente. Y está garantizado ese ingreso de esa nutrición. O sea, aquí el objetivo no es suspenderlas para perder peso, sino que un poco equilibrar, bajar dosis en este sentido. Sí, hay que saber equilibrar, primero evitar la combinación de estos alimentos con carbohidratos y segundo controlar la cantidad. Por eso hablábamos de una tacita o media tacita. Perfecto. Ya, acá que tenemos. Ya, en este grupo de acá, en cambio, tenemos los alimentos que tienen mayor cantidad de fibra, sí, gran cantidad de vitaminas, todas las vitaminas, y también tienen bastante agua. Al tener bastante fibra, lo que van a hacer estos alimentos es que nos sacian, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estaba acostumbrada a comer acá 2 carbohidratos, arroz con papas, como les decía, pero quito uno, lógicamente voy a tener esa necesidad como que de completar, ¿no? Que me va a faltar en la gloria. Entonces aquí nos vienen bien estos alimentos que tienen más fibra, más bajitos en calorías, y tenemos, por ejemplo, las verduras, principalmente, lo que son verduras, y también tenemos frutas. No hay que tener miedo a ninguna fruta por la cantidad de azúcar que se menciona, sino más bien que las frutas no estén tan maduras. Entre las frutas estén un poquito pintonas, como les podemos decir, un poquito más verdes,
Estas frutas conservan mejor la fibra, no tienen tanta azúcar, entonces nos van a saciar un poquito más. Y en el caso de las verduras es importante que nosotros elijamos variedad. A veces solo nos quedamos en lo clásico que es cebolla, tomate y pavo, pero existen más. Entonces, por ejemplo, ¿qué verduras tienen un poco más de fibra? Por ejemplo, zanahoria, brócoli, coliflor, vainita, col. Son verduras que tienen mucha más cantidad de fibra y nos van a saciar un poquito. Entonces, la idea de esto es que combinemos al menos 3 verduras de 3 colores diferentes en nuestras comidas y con eso garantizamos equilibrio y calidad de nutrientes, ¿sí? Más ingreso de nutrientes. Decía de las frutas que estén no muy maduras. ¿Influyen algo esto? Sí, por la cantidad de azúcar. Entonces es importante que la cantidad de azúcar de las frutas pues no sea excedente, ¿no? Porque a veces tenemos problemas también con resistencia a la insulina y queremos controlar eso. Entonces esto se logra con que la fruta no esté tan madura, ¿sí? Por decir, en el caso del banano, esto es lo clásico o como que debería verse, ¿no? Amarillito por completo sin esas tejitas negras, que es cuando ya está muy madura la fruta. Y aplica lo mismo para uvas, para manzanas, para cualquier tipo de fruta. En el caso de las uvas, sí es importante recordar que, o sea, no necesariamente tengo que comer frutas verdes, por si banana verde, uva verde, sino que estas no estén maduras, ¿sí? Y eso nosotros, ¿cómo lo detectamos? Al olor, al tacto, por ejemplo, de la fruta, y con eso podemos identificar rápidamente el estado de maduración de una fruta. Ahora, hay un cierto número de personas que optan por una dieta de solo frutas. ¿Es bueno esto también? Bueno, las frutas, aunque son súper beneficiosas, como lo había dicho, no tienen muchos de los nutrientes que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en los cereales integrales, que es en los que estábamos hablando, arroz, quinoa, avena, por ejemplo, tiene complejo. Entonces, las frutas y las verduras tienen complejo B, pero en unas cantidades mínimas o pequeñas. Entonces, no compensaría lo que necesita el cuerpo. Y ahí empezaríamos con problemas, el cambio, con el tema de las vitaminas del complejo B, que tú sabes que se necesita muchísimo por el tema nervioso y el tema muscular. Ya. Por ejemplo, una persona que quiere iniciar una dieta. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, un desayuno, un almuerzo y una cena ideal? Bueno, antes de pasar a eso, me faltaba explicar el grupo de las grasas, ¿sí? Entonces, el grupo de las grasas hay que elegir grasas que sean poliinsaturadas. Entonces, hablamos de grasas al natural, para entenderlo de una manera así. El aguacate es una de las más conocidas y más famosas grasas, pero hay que tener en cuenta que el grupo de las grasas es de los grupos que más calorías tiene de todo lo que hemos visto aquí. Al tener más calorías significa que la porción es más pequeña. Entonces, por decir, no puedo decir que la base de mi ensalada va a ser aguacate. Ya. Porque el aguacate sería un complemento para el resto de mis verduras, ¿sí? Al tener más calorías. Entonces, a veces eso suele ser un problema, porque a veces dicen, bueno, las grasas son súper saludables y me voy sobre el grupo de las grasas y como un montón. O sea, y también puede engordar. Y eso también me va a hacer subir de peso porque tienen muchas calorías. Entonces, aparte del aguacate, nosotros tenemos lo que son frutos secos, que son las almendras, lo que son nueces, lo que son pistachos. Por ejemplo, una leguminosa que también está en el grupo de las grasas es el maní. Y tenemos semillas de ajonjolí, semillas de girasol, semillas de chía, lo que son semillas de sambo, de zapallo, también entran en este grupo de grasas saludables. ¿Qué tipo de personas son las que deben consumir más los frutos secos? Bueno, se recomienda, ¿no?, que lo consumamos todo, pero principalmente aquellas personas que necesitan mejorar sus niveles de colesterol y triglicéridos, no evitar por completo las grasas, sino saber elegir el tipo de grasas. Entonces, estos son los tipos de grasas que debería consumir para mejorar su estadio cardiovascular, mejorar los niveles de lípidos sanguíneos en sangre. Y haciendo énfasis a eso, quiero que tengan algo en cuenta. Las carnes sí son muy beneficiosas, Ya. pero todos los productos de origen animal tienen en su composición naturalmente grasa y tienen una grasa saturada. Entonces es importante que nosotros no friamos estos alimentos porque ya tienen de por sí una grasa saturada y al someterlo a esta cocción con fritura, es decir, con más aceite, cargamos este alimento y lo hacemos más calórico. Eso me lo te iba a preguntar, o sea, ¿sí influye mucho el tema de la cocción de la preparación? Por supuesto, sí. Sobre todo en este tipo de alimentos, como les decía, de carnes o cárnicos que ya tienen grasa y someterlos a fritura, pues no es lo más ideo. Entonces, un tema de preparación, ¿cuál sería?
Los alimentos de origen animal, y lo más recomendado es que utilicemos, por ejemplo, al horno, a la plancha, estofados, asados, los que más se utiliza así, asados también, cuidando mucho el tema pues de los condimentos, ¿no? Que se utilicen condimentos naturales, no excesivas cantidades de aceite ni de sal. Ya. Para preparar estos alimentos. Sí, bueno, retomo la pregunta que te decía hace poco. O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, un plato ideal para una persona que está haciendo una dieta, ya sea cual sea? Por ejemplo, nosotros podríamos elegir, ¿no? Siempre tenemos que ser o tener en cuenta esta regla en la que utilizamos los 3 grupos principales de alimentos Por cada comida. por cada comida. Ya. Entonces, nosotros elegiríamos, por ejemplo, vamos a hacer algo como desayuno, ¿no? Vamos a elegir una proteína, en este caso vamos a elegir huevo. Por de la plata y huevito y es frito. Hay un Cocinado. método, puede ser cualquiera, puede ser cocinado, frito, revuelto, forma de tortilla, eso es independiente, pero sí controlar lo que decíamos, la cantidad de grasa con la que estoy cocinando el alimento, ¿no? Ya. Aparte de esto, pongamos lo clásico que se suele comer en el desayuno, por ejemplo, pan, Una tostada. ¿sí? Una tostadita, y aquí, ¿qué nos falta? Este grupo de fibra, ¿no? De vitaminas, de minerales. Entonces, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, tal vez una manzana, o podríamos poner naranja, o una porción de uvas que complementarían este desayuno. Ahí yo estoy cumpliendo con esta introducción de 3 grupos de alimentos. Ya, entonces una tostada sería un huevo y una fruta, en este caso, que no es de casa. Ahora, la naranja, por ejemplo, puede ser como jugo o tiene que ser una fruta entera, como Siempre hay que tratar de no someterlas a hacer jugo a las frutas, no comerlas tal cual, por la cantidad de azúcar. Yo pongamos el ejemplo. Para hacer un jugo de naranja, yo no utilizo solamente una unidad de naranja. exacto. Utilizo cerca de 3, 4, dependiendo de lo jugosa que es de la fruta. Entonces me estaría tomando el jugo el azúcar de 4 naranjas, que es muy diferente a yo coger esta naranja, partirla en 4 pedazos y servirla como parte del desayuno. O sea, yo he visto también los pescados que hacen con una naranja, le mandan agua y encima azúcar. Y es lo mismo, hace que es lo mismo porque estás utilizando menos fruta, pero utilizas algo industrial que es el azúcar, ¿sí? Pero, Yami, ponen que te truca. Por ejemplo, entonces en esa primera comida no entraría, por ejemplo, un arroz con pollo, cafecito, lo que tal. Ya, hagamos un desayuno más consistente, ¿no? Pero eso también suele ocurrir. Hay personas que comen bastante consistente en el desayuno. Mantengamos la misma proteína, que es el huevo, y a esto le combinamos una porción de arroz. Hacemos un arroz revuelto, que suele ser bastante común. Y a esto yo podría agregarle o bien una fruta, o bien yo podría agregar alguna ensalada, ¿no? Entonces, se me ocurre, puedo poner algo de lechuga, zanahoria y tomate. Y ustedes se dan cuenta que sigue siendo la misma técnica de la introducción de 3 grupos de alimentos. Perfecto. Y la porción, por ejemplo, aquí, de los dos, ¿cuál sería? Aquí lo que estábamos hablando, una tacita de arroz sería suficiente, ¿sí? O media tacita de arroz, y las verduras que también tienen que ser considerables. 2 cucharadas de ensalada no es una porción considerable, Ya, ¿sí? Entonces tiene que ser aproximadamente de una taza en adelante. perfecto, perfecto. Vamos ahora con el almuerzo. Hagamos un ejemplo de un almuerzo. Se me ocurre que podemos hacer una mezcla de lo que ya les he explicado en el desayuno, ¿no? Al inicio les expliqué un desayuno bastante diferenciado como los grupos de alimentos. Ahora hagamos una mezcla. Ya. Nuestra base, por ejemplo, va a ser de carbohidrato, tallarín o fiorella. Y a esto nosotros le podemos agregar una mezcla más, que puede ser tallarín con pechuga de pollo, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo con algunas verduras. ¿Qué verduras? Digamos, le pongo brócoli, le pongo zanahoria, le puedo poner cebolla, tomate, algún tipo de grano, por ejemplo, arveja, y tenemos un tallarín con pollo. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no acompaña con arroz. O sea, todos los carbohidratos. Un solo. Y ustedes ven ahí, es un solo plato con todos los grupos de alimentos que vimos. O sea, si yo quiero mandarle un arroz y Ya esto ya no, porque recuerden que esto no es un acompañado del arroz, y es a veces lo que tenemos, esta mentalidad de que el arroz tiene que ir acompañado con otro carbohidrato. o sea, claro, porque cuando, digamos, pones un estofado de pollo, viene la yuquita, viene la papita, viene el arroz. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo ideal sería solo mantenerse solo con una porción, en este caso de... Elegir un solo carbohidrato y complementarlo sea con proteínas y también con verduras. Y, por ejemplo, en las bebidas, aquí también podría ser un juguito de una fruta
o no trae aquí. No, de preferencia las frutas siempre tratar de utilizarlas al natural, es decir, picarlas y comerlas. Entonces, para acompañar esto, lo ideal sería agua pura, tal vez algún tipo de agua o infusión aromática. Y si queremos fruta, tal vez como un postre o un pedazo pequeño de fruta. Y ahora los que podemos comer va a estar, bueno, esa porción no, tío, ¿qué hacemos ahí? Aquí podemos utilizar, aquí es muy válido, por ejemplo, utilizar tal vez sopas. ¿Sí? Una sopa, pero hay que también saberla hacer, porque si yo mezclo fideos y patas, tampoco es una mezcla saludable. Entonces puedo utilizar una sopa de verduras o una crema de verduras, por ejemplo, hacer el segundo plato como lo habíamos enseñado y colocar una fruta pequeña o la mitad de una fruta pequeña como postre. Ya. Y ya he visto personas que en la dieta o que en su comida involucran el tema del aceite de oliva. Ya, ¿se la listó? Sí, el aceite de oliva también es una grasa saludable, de hecho, pero siempre se lo tiene que utilizar en su versión en crudo, ¿sí? No tiene que pasar por un método de cocción, entonces es para agregar a. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, una ensalada de verduras, yo puedo colocar el aceite de oliva ahí, en ese Ya, directo. directo. Ya. Pero también he visto también para frituras, también para freír, también. Sí, lo ideal es que no se utilice de esa forma, aunque este aceite soporta altas temperaturas, empieza a descomponerse y esa descomposición libera toxinas que a la final pues se vuelven tóxicas para el cuerpo. Ya, perfecto. Vamos con hacer ahora. Ya, una cena sencilla, por ejemplo, a veces lo que topábamos, ¿no? Hace un rato conversando, galletitas o pan con café o con agüilla. Entonces vamos a hacer algo bastante parecido. Por ejemplo, el pan es el carbohidrato electo para estar. Y nosotros podemos elegir, se me ocurre, pollo, pero en su versión desmechado para hacer un sándwich. Ya. En el cual yo puedo colocar ciertas verduras, como por ejemplo lechuga, tal vez unas rodajas de tomate y puedo acompañar de una grasa que es la mitad, digamos, de esta parte de aguacate para complementar eso. Y ya está lista las. ¿No han traído una mayonesa aquí? Si nosotros queremos agregar algún tipo de grasa, yo les recomiendo, si el objetivo es pérdida de peso, no combinar otra grasa adicional. Entonces, si yo quiero poner alguna cosa como una mayonesa, podría ser algo con yogur natural, que quiten estas mayonesas, que le menos grasa, más proteína, porque está hecho con yogur natural, y retiraría el aguacate. O bien podría hacer esto como una salsa de aguacate para colocar esta sal. Ya, ahora, ya con esta dieta, digamos que el paciente ahí tiene su paciente en donde ya él se sometió a esta dieta, está comiendo esto. Sin embargo, tú decías hace poco el hecho de que uno debe tener compromiso para esto. Entonces, yo sé que si yo comía eso en el almuerzo, pues ahora me redujeron a esta parte, ¿no? Le pregunté eso, ¿cómo lo diriges a la persona para que diga, no, bueno, no repita lo mismo? ¿O qué podría hacer si tiene más apetito? Ya, eso es importante y se trabaja justamente dentro de la parte de lo que es la historia nutricional del paciente. Ya. Una vez que establecemos cuántos tiempos de comida realmente tiene este paciente o que los conozca, porque a veces está muy desordenado ese día, entonces reconocemos cuántas comidas principales tiene, cada cuánto pica o tiene snacks y los tiene bien identificados y luego vamos planificando los tiempos de comida. Entonces, al paciente se le da una guía personalizada con sus gustos en ciertos alimentos, se retiran alimentos que no le gustan al paciente y se los colocan en su alimentación. Se le dan opciones de desayunos, opciones de almuerzo y opciones de cena, dependiendo, como te dije, la guste, ¿no? Y opciones también de snacks y qué tipos de bebidas puede consumir dentro de su plan de alimentación. Entonces, la mayor parte de los que nos dedicamos a la profesión de nutrición estamos en contacto siempre con el paciente. Entonces, el paciente siempre nos da aquellos reportes de es que me está costando mucho, me estoy quedando con hambre o creo que la porción es mucha, me estoy llenando demasiado. Entonces, todo eso se va ajustando hasta su siguiente consulta en donde vamos evaluando nuevamente cómo le fue la alimentación y qué es lo que tenemos que modificar para ello. O sea, los snacks que tú más recomiendas o las opciones más recomendables, ¿cuáles son? Ya, dependiendo, tenemos pacientes, por ejemplo, que les da al mediodía muchas ganas de comer algún alimento con carbohidrato. Entonces, Una papita, un chipsito. entonces, para evitar ese tipo de cosas, nosotros también
¿Qué podemos recomendar? Hacemos recomendaciones de granola tipo muesli, por ejemplo, un carbohidrato porque su base es avena, pero también lo combinamos con una proteína que puede ser el yogur natural, el yogur griego. Pues en barras. Sí, depende también porque hay que saber leer etiquetas. Entonces al paciente también, si quiere apegarse o comprar algo industrializado, siempre le enseñamos a leer las etiquetas nutricionales de la cantidad de calorías, el aporte de azúcar que tienen principalmente y si aportan algún tipo de proteína o hay que complementarlo. Hay pacientes que tienen como que snacks un poco más ligeros, no muy cargados, entonces a ellos, por ejemplo, les viene súper bien el consumo de frutas. Ya. Y de frutas que sean fáciles de llevar, porque a veces también se dañan. Por eso te picar una manzana y llevarla se oxida, el color a veces ya no nos gusta y no nos comemos. Pero hay frutas que son más prácticas de llevar, como frutas pequeñas, arándanos, fresas, uvas, cerezas, y eso también le facilita que pueda consumirlas en fríos. Ya. ¿Existen alimentos tal vez que puedas saciar para una persona? Por ejemplo, ¿hay snacks que hacen esto? ¿O no los hay? Sí, todos los alimentos que tengan una mayor cantidad de fibra te van a saciar. Por decir, comerte una galleta sola no te va a saciar. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hecho de harina y la harina se habla de que es un carbohidrato simple, entonces no te va a llenar, te va a quitar el hambre momentáneamente, pero a la media hora vas a seguir con hambre. Entonces es diferente, por ejemplo, que a esto tú le mezcles con algo que te dé saciedad, que puede ser una grasa, puede ser algún alimento con proteína o tal vez algún alimento que tenga fibra como un vegetal. Entonces, por ejemplo, comer galletas con trocitos de queso va a ser muy diferente a comerte galletas solas. Porque la primera opción que te acabo de dar te va a llenar más que solamente comer un carbohidrato. Sí. Interesante, Yami. Te agradezco nuevamente por indicarnos el día de hoy. Creo que hemos aprendido también mucho de esto. Creo que muchos de nosotros cometemos esos errores de decir, bueno, de un almuercito, si no me falta la papita, no, la yuca, el arroz, no es almuerzo. Creo que, o también el desayuno. De antemano agradecerte también. Y pues creo que ese contenido les va a servir mucho a nuestros seguidores. Para finalizar el programa me gustaría, Emi, que nos puedas dar ese consejo final a las personas que de una forma quieren seguir una dieta. Bueno, mi consejo para todas estas personas es que primero se planteen un objetivo, su objetivo propio, y luego lo lleven a cabo con ayuda, busquen una ayuda profesional en la que se sientan guiados y escuchados sobre todo y que no caigan las tus milagrosas. Exacto. Perfecto, Yami, te agradezco tu presencia el día de hoy. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en redes sociales como diet.plan, tanto en Facebook como en Instagram y también en TikTok. Perfecto. Y a nuestros seguidores, agradecerles también por haber visto el contenido del día de hoy. Les invitamos a que puedan dejar sus comentarios en el video, comentarnos también si es que les gustaría ver otro tema. Comparten este contenido a las personas que ustedes creen que les puede servir y síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, TikTok, en YouTube como a todas otras. Sin más, agradecerles a cada uno de ustedes y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.